Hola, ¿cómo están todos y todas? Hoy día vamos a tener un live muy importante porque tiene que ver con el derecho a la salud, particularmente de niños, niñas y adolescentes en el contexto de este coronavirus. Advierto desde ya que si escuchan jadeo o ladrido son de Cleo, mi perrita, que obviamente cuando uno necesita trabajar quiere estar al lado mío y pendiente, así que si se mueve la imagen es porque ella se está moviendo y probablemente ladre también. Como primera parte de este live vamos a hablar con Yael Toledo. Yael es una de nuestras miembros del Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez y ella pertenece precisamente al Consejo Consultivo Comunal de la Infancia y la Adolescencia de la Comuna de Los Ángeles. Y también vi que se unió por ahí Dylan Zavala, que es otro de los consejeros de nuestro Consejo Consultivo, así que le mando un saludo muy especial a Dylan para que también sepan que está participando con nosotros. Quiero esperar que la Yael se pueda sumar para que ella misma se presente con ustedes y de esa manera podamos iniciar esta conversación sobre temas que a ella y en representación ella de todos los adolescentes y de los niños les interesa que conversemos. ¿Ya? Así que denme un segundito para ver dónde está la Yael. Yael, ¿estás por ahí? Ah, y también se suma la Anelis, que es nuestra nueva consejera del Consejo Consultivo de Temuco. Así que un abrazo grande para ti también, Anelis. Qué bueno que te pudiste sumar. Vayan haciendo preguntitas si quieren y a medida que yo las vaya viendo las puedo ir respondiendo. Saludos desde Los Ángeles, dicen por ahí. Voy a preguntar. No me hay... Hola, saludos a Yaris. Estoy esperando que la Yael me pida ingresar. Desde Antofagasta también, Punta Arena. Oh, bacán, mucha gente. No veo la petición de la Yael. ¿Dónde estás, querida? Para poder incorporarte. Tienen que entender que yo no soy de la generación del Instagram, ¿eh? Así que ténganme paciencia. Vamos a buscarte ya. Aquí, ahora sí. Ahora sí, Yael. ¿Estás por ahí? Muy bien. Así que te mando un abrazo grande. Oye, yo le contaba a quienes nos están escuchando y viendo que la primera parte de este libro iba a ser contigo, así que ya les había contado que tú eres del Consejo Consultivo de Los Ángeles, pero que también eres de nuestro Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez, pero me gustaría que te presentaras tú misma y contaras un poco qué ha sido ese trabajo que has hecho en Los Ángeles, cómo ha sido participar en la Defensoría y también qué nos motiva a hacer esta sesión el día de hoy. Hola, mi nombre es Yael Toledo, soy de Los Ángeles. En este momento estoy cursando cuarto medio, si es que el coronavirus lo permite. Y eh, todo bien hasta el momento, muy feliz de estar aquí participando con ustedes. Desde muy chiquitita siempre me ha interesado todo este tema, el poder ayudar, y con la adolescencia también. Me motivó bastante participar aquí con ustedes en el Consejo de la Defensoría para poder conocer más de cerca cómo era todo este trabajo, porque uno los veía como desde la tele, pero las cosas eran diferentes.
Así es, las cosas a veces que se escuchan y se oyen no son lo mismo que pasa en la realidad. Y como tú sabes y lo hemos conversado en las reuniones que hemos tenido en la Defensoría, lo que a nosotros nos interesa es que ustedes tengan una voz como niños, niñas y adolescentes y puedan participar en todo lo que necesitamos ir haciendo y cambiando en nuestro país. Así que hoy día nos toca y vamos a abordar el tema de la salud porque es un tema relevante y también el tema de cómo el coronavirus puede estar afectando distintos ámbitos de desarrollo de ustedes. Así que te doy la palabra a ti para que tú hagas las preguntas que te parezcan relevantes y podamos ir conversando en relación con eso, ¿ya? Bueno, yo puse igual el sticker de preguntas en mi Instagram y le di Ah, la oportunidad al centro de alumnos de mi establecimiento ya. para que chicos desde ahí pudieran preguntar las cosas que en este momento los tienen un poco con duda. Ujú, perfecto. Y una de las primeras preguntas que recibí, y bastante recibí con temas de educación más que de salud, igual Ujú. había bastantes referidas como a la salud mental, que es como lo Ok. que más nos está afectando hoy en día, como por ejemplo el que estemos acá encerrados y que sea un poco más compleja la situación, de que un futuro incierto con respecto a lo del coronavirus. Y la Sí. primera pregunta que recibimos fue que cómo se garantizaba el aprendizaje de los estudiantes si solamente contábamos con materiales escritos y no con, por ejemplo, un video explicativo o un contacto más directo con los profesores. Sí, bueno, esa es una de las dificultades que tenemos y de hecho, porque tú lo dices bien, hay varios temas que son preocupantes. Por una parte, ¿qué pasa con toda esta enseñanza que se está haciendo por vía online para aquellas personas y niños que no tienen acceso a computador, a internet o a cosas de esa naturaleza? Y ahí lo que hemos visto es que efectivamente se les está entregando guías escritas o los textos escolares para que lo puedan usar. Pero muchas veces eso no es suficiente, sobre todo si es que tampoco las personas que están en la casa con ustedes tienen las herramientas y las posibilidades de explicarles bien esas guías, porque ni sus papás, ni sus abuelos, ni sus hermanos, ni las personas con las que ustedes viven son profesores y por lo tanto obviamente no pueden hacer el trabajo que un profesor le corresponde hacer. Y por eso lo que nosotros le hemos pedido al Ministerio de Educación y también lo vamos a pedir a Televisión Nacional de Chile, que es el canal público que tiene nuestro país, es Vi que en un el horario, video por ahí explicativo de que querían sumar un poco de clases o al claro, menos un poco de educación más básica por las pantallas de televisión nacional. así es. La idea es que por una parte se puedan aprovechar esos espacios, en vez quizás de estar desarrollando cosas de matinal en cosas distintas, para entregarles contenido educativo y que también permita, por ejemplo, que ese contenido sea inclusivo para todo tipo de niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos hoy día un sistema educacional que lamentablemente no está incluyendo muy bien a los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad y por lo tanto a través de este canal público debieran incluirse ese tipo de contenido, porque eso permitiría hacer adaptaciones y que se pueda trabajar con todos los grupos de niños, niñas y adolescentes. Eso por una parte. Y también creo que los profesores y las comunidades educativas, los establecimientos educacionales, debieran ir haciendo o creando material con videos, por ejemplo, con incluso usar mecanismos como el que estamos usando nosotros hoy día, que es Instagram Live, que efectivamente tiene una limitación de una hora, ¿no es cierto? Pero uno puede comprimir contenidos en menos tiempo, 20 minutos, y tratar de trabajarlos con sus alumnos por esta misma vía, porque en el fondo de otra manera, si seguimos pensando y si esta situación se extiende por más tiempo, va a ser mucho más difícil que todos los contenidos se puedan integrar debidamente, porque además, tú lo decías ya él al inicio, que era una preocupación importante de tus compañeros y de tu colegio. Para nosotros como Defensoría de la Niñez lo fundamental es la salud mental de ustedes. ¿No es cierto? Hoy día no estamos en condiciones de estarnos preocupando solo de lo académico en términos de la nota, de si la guía se completó o no, si es que efectivamente se pasó todo lo que había que pasar en el ramo, sino que más bien de cómo hacemos una continuidad del aprendizaje, pero teniendo como principal atención
su situación emocional, la salud mental de todos ustedes, y ahí creo que los profesores y los colegios tienen que ser más innovadores también y usar este tipo de herramientas, ¿no es cierto? El Instagram, el Facebook permite transmitir en vivo también. O sea, hay varias otras opciones que permiten que se interconecten y trabajen directamente con ustedes sin necesidad de que sea todo por escrito. Así que Claro, y una estamos viendo eso. comunicación más cercana, que sea más didáctica con respecto a esto, porque uno leyendo quizás no va a entrar de la misma manera la información. Exactamente. Así que igual nosotros les vamos a estar contando cómo nos va con la petición que haremos a Televisión Nacional, al Consejo Nacional de Televisión, y también cualquier reporte nuevo que tengamos del Ministerio de Educación en este sentido. Con la esperanza de que salga todo muy bien. Exactamente. Otra pregunta y que tiene que ver con la salud mental es que cómo la abordamos nosotros y nuestras familias en las casas. ¿Quién nos va a entregar esas herramientas? Tomando en cuenta de que muchos establecimientos eran quienes entregaban esta salud mental a sus estudiantes. Porque yo recuerdo muy bien que nuestro liceo tiene 3 psicólogas y las 3 atendían grupos y casos más relevantes en los establecimientos y hoy en día está cerrado o están haciendo turnos éticos, pero no están atendiendo público. Bueno, la mayoría de quienes trabajamos en distintos ámbitos de nuestro país hemos adaptado nuestro trabajo a las vías digitales, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, yo estoy teniendo esta conversación con ustedes. Nosotros en la Defensoría de la Niñez estamos trabajando por un sistema de teletrabajo a distancia desde nuestras casas. Y también hay muchos profesionales de la salud, de hecho lo veía el día de ayer, hay muchos médicos que están atendiendo por videoconferencia. Por lo tanto, el tema de la salud mental, siendo un tema súper relevante y prioritario en relación con niños, niñas y adolescentes, no debiera ser la excepción. Y en este caso nosotros debiéramos lograr que, por ejemplo, las duplas de psicólogos, trabajadores sociales que se desempeñan en los colegios, más allá de los turnos éticos que están haciendo, por si algún niño va al establecimiento educacional, también se pueda conectar precisamente por estas vías con quienes lo estén necesitando y también desarrollando un apoyo significativo a las familias y a cada uno de ustedes por vías digitales para no dejar de lado este tema, porque es fundamental y porque, tal como lo decía adelante, muchas familias no tienen las herramientas suficientes para poder apoyar estos procesos y la situación de lo que estamos viviendo hoy día ciertamente es muy compleja, no solo para los adultos, sino que también para los niños. Así que ahí hacemos un llamado muy importante y también lo hablamos con el ministro en nuestra reunión para que sea lo prioritario el tema de la salud mental, más que el tema de si en matemáticas pasamos todo el contenido o no, y esperamos que eso se active también por las ayudas que también conversamos. O sea, cuando hablamos de que en Televisión Nacional de Chile se empiecen a pasar contenidos educativos, para nosotros en la Defensoría de la Niñez uno de los desafíos que tiene la educación es que esta no sea solo lo académico, la nota, lenguaje, matemática, sino que cómo empieza a ser importante el tema de la educación emocional, de todo lo que tiene que ver con los ámbitos del desarrollo integral de ustedes. Ahí está ladrando la Cleo, ¿la escuchan? Eh, Cleo, no ladres, te van a retar los que están viéndonos por Instagram. No quiere asomarse todavía, ya se asomará. Pero el tema de la educación emocional y de todo lo que tiene que ver con el apoyo psicológico es fundamental y nosotros esperamos que también eso sea parte de lo que se pueda plantear y hacer desde Televisión Nacional de Chile o desde las propias comunidades educativas. Recordar también la línea que tienen ustedes, esa, si no me equivoco, es caso se sienten solos para que hablen con ustedes y Sí, estén disponibles también, mira, porque qué buena aporte, porque no lo había dicho y tienes toda la razón del mundo. Hay una línea que no es que trabajemos nosotros, nosotros ay, apoyamos financiando alguna parte de esa línea. Es la línea 1515, es súper importante, Yael, que tú lo recuerdes, que es una línea donde atienden psicólogos y psicólogas, que es de la Fundación para la Confianza. Y precisamente lo que hacen en esa línea es apoyar, por ejemplo, si tú tienes dudas, necesidades de apoyo psicológico, o si de repente quieres conversar con alguien porque no tienes un espacio en tu casa,
donde poder compartir cosas que te estén preocupando. Así que es súper buen aporte, Yael, y muy importante que me lo hayas recordado. La línea es el número 1515, no cuesta nada, porque lo que hacemos las instituciones que apoyamos financieramente esto es precisamente lograr que quienes llamen y se comuniquen ahí no tengan que pagar ni tengan costos asociados. Así que en nuestras redes sociales también nosotros hemos difundido harto esta línea para poder apoyar a quienes necesiten ahí de una contención, de conversar, por gente que está especializada para atender esta situación. Nunca sabemos quién nos está viendo y quién lo necesita, así que no está de más recordarlo. Los chicos también preguntaban con respecto a dudas que tenían caso se llegaran a contagiar de este virus, cuáles eran sus derechos y qué medidas deberían tomar con ellos. Sí, mira, nosotros hoy día estamos a la espera de información del Ministerio de Salud porque no sabemos hoy día en detalle cuántos son los niños, niñas y adolescentes que pudieran estar dentro de los 1.610 contagiados que hoy día se informaron. Y eso precisamente nos interesa porque necesitamos saber si es que respecto de ellos se están tomando todas las medidas, que no solo involucran cuidarlos en términos sanitarios, ¿no es cierto?, atenderlos debidamente, que tengan acceso a los medicamentos que necesitan, sino también cómo se puede estar apoyando a las familias de estos niños por los eventuales contagios que se hayan producido. Así que si es que alguno de ustedes se contagia, ciertamente tiene derecho primero a que no se les cobre por el examen para poder determinar el contagio, ¿no es cierto? Ahí hay que tener presente que si pertenecen a FONASA no tienen ningún cobro por ese examen. También es importante que puedan saber que la atención médica es prioritaria para quienes se han contagiado y por lo tanto eso obviamente considera la atención incluso a quienes siendo niños, niñas o adolescentes hayan contraído el contagio. Y es importante que también sepan que si ustedes creen que en ese contexto no están siendo atendidos conforme a lo que sus derechos contemplan, puedan también saber que la Defensoría de la Niñez, a través de nuestros distintos canales de atención, vamos a estar súper atentos porque obviamente eso podría implicar que nosotros intervengamos en alguno de sus casos. Por lo pronto no tenemos información porque nosotros también tenemos que basarnos en la información oficial del Ministerio de Salud y nosotros le pedimos a ellos la información oficial de los niños, niñas y adolescentes contagiados y esa información no nos ha sido respondida. Si uno se mete, por ejemplo, a la página donde se ha disponibilizado los datos no están segregados haciendo la distinción entre adultos y entre niños, niñas y adolescentes y por lo tanto esperamos que de esa manera podamos recibir esa información y también guiar y orientar de mejor manera a esos niños eventualmente que están en esta situación de contagio. Muchas gracias. Los chicos querían saber igual que quién se preocupaba o garantizaba la salud y la educación de los niños que viven hoy en campamentos, que no cuentan con agua potable ni mucho menos acceso a plataformas digitales para continuar educándose. ¿Ustedes están viendo o haciendo algo al respecto? Bueno, no solo los niños que viven en campamentos, también tenemos que pensar en los niños que viven en zonas rurales, donde puede que no tengan acceso a computadores, a internet. No olvidemos también a los niños que están en situación de calle y los niños que se encuentran viviendo en residencias del Sename o que están privados de libertad. Y precisamente la petición que le hicimos al ministro de Educación el día lunes, pero que también le hemos hecho al ministro de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de la Niñez y a todos quienes se relacionan con estos niños que son aún más vulnerables que los niños de nuestro país, es que atiendan las necesidades y consideren que acá no solo tenemos que pensar en los niños que pueden tener internet, que pueden tener una casa grande, que pueden tener computador, que pueden tener a sus papás incluso con ellos por la situación de cuarentena cuidándolos, porque muchos de ellos hoy día sus papás todavía siguen saliendo a trabajar, porque si no van a trabajar pueden dejar de tener ingresos que les permitan alimentarlos y darles condiciones de vida, ¿no es cierto?, en esas situaciones. Los niños en situación de calle están en una situación aún más crítica, ¿no? Porque ni siquiera tienen un lugar donde vivir. Y por lo tanto, lo que ha comprometido cada una de estas autoridades es que están trabajando para poder llegar a esos niños, niñas y adolescentes y brindarles las mismas
posibilidades de estudio que tiene cualquier niño como tú, Yael, o como otros niños que están en una situación mucho mejor respecto de ello. Nosotros esperamos que eso se cumpla, estamos muy atentos a que eso sea así, porque si no es así, efectivamente la Defensoría de la Niñez puede ejercer algunas acciones para lograr que esos niños también reciban de la atención del Estado, porque es precisamente a ellos donde tiene que llegar con mucha mayor claridad y con mucha mayor fuerza por las dificultades mayores que ellos y ellas enfrentan. Claro, es muy importante y bueno saber que se está haciendo algo al respecto. Sí. La siguiente pregunta tenía que ver con los niños que vivían en residencias del Sename, pero se respondió con la anterior. Uh -huh. Quería saber, caso, luego de que pasen los días, que la alimentación se cubre por la canasta familiar que entregó JUNEP, ¿qué medidas se tomarán al respecto? ¿Caso ustedes saben algo de alguna cosa? A ver, yo me reuní con el director de la JUNAEV y precisamente también lo que nos interesaba saber era cómo estaba llegando y cómo se estaba distribuyendo la alimentación a todos los niños que tenían derecho a alimentación en los colegios, ¿no es cierto? Porque no debemos olvidar que estas raciones están destinadas a quienes hoy día, estando en clases, tenían derecho a recibir la alimentación. Lo que nosotros pudimos verificar con ellos es que no solo se ha planificado la entrega de la alimentación para los niños en estas primeras semanas, sino que también se está contemplando que esto se extienda efectivamente si es que la situación sanitaria del país sigue en las condiciones en las que nos encontramos, donde además se están decretando cuarentenas obligatorias para distintas zonas de nuestro país. De hecho, yo estoy hoy día en Temuco, y en Y Temuco está con acaban de cuarentena decretar obligatoria. cuarentena para contar de mañana. Por lo tanto, más allá de las 7 comunas de la región metropolitana, ya se suman comunas como Temuco, como Padre Las Casas, y es probable que eso también se sume a otras regiones del país. En ese sentido, lo que hemos visto es que ellos están trabajando en una planificación para poder disponibilizar también esa alimentación a los niños, niñas y adolescentes que tenían derecho a ella si es que esta situación se extiende. Ahí es súper importante el llamado a hacerle a los papás, si es que hay alguno conectado con nosotros o a los mismos niños que están acá, es que en definitiva esperen el llamado de los colegios para ir a retirar los alimentos, para que no se aglomeren en los colegios, porque mientras no los llamen no va a estar disponible. Y en ese sentido también que denuncien si es que, por ejemplo, el contenido de la caja de alimentos o de la bolsa de alimentos que se entrega no es el mismo que se comprometió por la JUNAEV en términos de la cantidad de productos y del tipo de producto, lo puedan denunciar directamente a la JUNAEV, porque ahí ellos pueden hacer un control de qué es lo que pasó con esa empresa que trabaja en esa región o con el colegio de que se trate y por qué no están entregando todo lo que deben entregar a los niños. Recordemos que esta es una caja por niño, no es por familia, es por niño, y eso es importante tenerlo presente. Si es que no tienen información de cómo denunciar a la JUNAEV, nosotros como Defensoría podemos recibir la denuncia y nosotros la hacemos llegar a esta institución para que se puedan adoptar las medidas que corresponden. Sí, esa era parte de una de nuestras preguntas, qué era lo que se hacía si no venía lo estipulado o si no recibían y les correspondía, porque fue un caso que nosotros, como yo pertenezco al centro de alumnos, estuvimos revisando. Pasó Ya. que a nosotros nos entregaron las listas, pero nuestro liceo cuenta con séptimo, octavo, y para séptimo no llegaron raciones, no llegaron canastas familiares. Para los primeros medios incorporados este año tampoco llegaron canastas familiares. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, ese colegio está súper identificado y ahí lo relevante sería que tú nos mandaras la información porque ya sabemos así el nombre de tu colegio, ¿no es cierto? Cuáles son los cursos que están siendo afectados y con eso nosotros podemos pedirle a la JUNAEV directamente que vea qué es lo que está pasando con ese establecimiento. Veo al Nacho que es un chico de acá de la 9ª región que dice el control debería ser antes de tener que recurrir a denunciar a la JUNAEV o a la Contraloría. Yo estoy de acuerdo con eso, pero lo que pasa es que el control no lo puede ejercer la JUNAEV desde Santiago, porque la JUNAEV lo que hace es que tiene a nivel nacional empresas que compran y que hacen las cajas para efectos de entregarlas a los colegios. Entonces, en definitiva,
igual el control está necesariamente en quién es el beneficiario de esa alimentación. O sea, si por ejemplo en tu colegio hay niños que saben que ellos son beneficiarios de la alimentación y van a buscarlo y cuando les avisan o no les avisan siendo ellos beneficiarios, eso es una denuncia que tiene que conocer la JUNAEP porque tiene que corregirse. Pero eso es difícil saberlo con anterioridad si es que no estamos en condiciones de conocer un caso concreto como el que se está produciendo en tu colegio. Y ahí esperamos que nos puedas comentar con mayor detalle cuáles son los cursos y cuáles serían los niños involucrados para nosotros pedirle a JUNAEP que adopte inmediatamente las medidas para esos efectos. Veo una pregunta abajo, perdón, que dice sobre la alimentación en las residencias del Sename. Eso está asegurado de acuerdo a la información que nosotros recibimos por el servicio y además tenemos la información directa de que se nos va a mandar por decirlo así, la planificación que tienen de las compras que van a hacer en relación con esto para que nosotros tengamos la posibilidad de controlar que podamos ver si es que efectivamente lo que se compró o lo que se entregó como recursos a las residencias se está comprando una alimentación de los niños, etcétera. O Nacho dice que no es el Nacho que yo pensaba, es otro Nacho, es del Centro de Alumnos del Liceo Coeducacional de Los Ángeles, perdón. Pensé que es mi colega. Es tu colega, ¿viste? Ya, muy bien. Muchos saludos. La Catherine me decía que se refería a los programas ambulatorios. Bueno, efectivamente ahí hay un tema también porque lo más probable es que quienes están adscritos a los programas ambulatorios están recibiendo y debieran estar recibiendo la alimentación por la vía de la JUNAEP en sus colegios. Entonces, ahí es importante también tener presente que si hay algún niño que está en una situación compleja, que no ha recibido la alimentación debiendo haberla recibido, nos avisen también el nombre del colegio y ojalá el nombre del niño para nosotros poder hacer el requerimiento a la JUNAEP. Ya. La otra pregunta decía, ¿es justo que sume mis vacaciones aparte de la cuarentena y me toque quedarme en la casa? No, no solo no es justo, sino que además no corresponde, porque efectivamente las vacaciones no tienen que ver con una suspensión de clases que es obligada por una situación de fuerza mayor como la que corresponde a la crisis mundial que estamos enfrentando con la pandemia. Así que es uno de los temas que nosotros como Defensoría vamos a abordar con el Ministerio de Educación. Este fue un anuncio que se hizo hace unos días por el ministro, pero lo cierto es que aquello no se corresponde con vacaciones, nada tiene que ver con el concepto de vacaciones, el seguir estando encerrado, el no poder salir, el estar en una situación de temor como la que involucra la posibilidad de contagiarnos y por lo tanto esa es una suspensión de actividades que más bien está asociada a la grave pandemia que se vive, pero ciertamente no se condice con un feriado como es necesario además por la salud mental de ustedes y que no tiene las posibilidades de ejercerse como es debido. Así que es un tema que estamos viendo y que vamos a ver directamente con el Ministerio para poder determinar nosotros entregarle nuestras recomendaciones en ese sentido. Ojalá tener una rápida respuesta con respecto a eso. Uh-huh. La 10ª y última pregunta que teníamos era ¿cómo la Defensoría abordará el tema de los niños que entrarán a la educación preescolar si este año es cancelado? A ver, lo que ocurre es que con los niños de educación preescolar se está haciendo también de alguna manera la promoción de la continuidad de estudios. Entiendo que la pregunta está enfocada a quienes debían ingresar este año. Nosotros no debemos olvidarnos que la educación preescolar está dividida también por edades y solo hay un tramo que es el que resulta obligatorio, mientras que tramos previos donde la gente igual lleva a los niños a establecimientos educacionales no resultan obligatorios. En ese sentido, también es que nos interesa cómo se promueve la educación a través de, por ejemplo, canales de información como la televisión abierta, para propender a que, aunque este año no vayan efectivamente a instancias, digamos, formales en una sala, sí puedan tener contenido que pueda ser trabajado por esta vía. Y ahí también hay una petición súper concreta que se relaciona con lo que hablamos con el Ministerio de Educación, pero que debe trabajarse por la Subsecretaría de Educación Parvularia, para poder lograr que estos niños tengan efectivamente contenido, tengan conocimiento y se pueda favorecer su trabajo, aunque sea en sus domicilios, apoyando también a los papás o a quienes los cuidan para desarrollar esas labores. Claro. Tenemos una pregunta aquí de mi colega de nuevo.
¿Qué caso es posible que el año se cancele y qué ocurre con la subvención que reciben los establecimientos? La subvención no va a sufrir ninguna modificación, se sigue financiando igual, eso es algo que sostuvo y dijo el ministro de Educación y por lo tanto hay que entender que eso no tiene ninguna posibilidad de que cambie. Y respecto de la cancelación del año escolar, la verdad es que todos esperamos que eso no pase, porque la idea es tampoco que esto sea más perjudicial en definitiva para ustedes, que además de estar encerrados sufran las consecuencias que involucra cancelar un año escolar. Por lo pronto se están arbitrando todas las acciones, o sea, se están tomando todas las medidas para que eso no ocurra, pero nosotros también esperamos que medidas como adelantar vacaciones en circunstancias de que no van a ser vacaciones no sean en desmedro o no sean más perjudiciales para ustedes. Entonces, la idea es que vayamos viendo qué es lo que pasa. También todos esperamos que esta situación de crisis ojalá se detenga muy pronto en nuestro país, que ojalá tampoco suframos las consecuencias como la están sufriendo otros países como Italia y España. Y en ese sentido todos esperamos que las medidas que están tomando las autoridades sanitarias sean las que son necesarias para protegernos a todos y a todas. Y confiemos en que en definitiva eso va a evitar que no solo se tenga que cancelar el año escolar, sino que suframos más consecuencias que, insisto, hoy día nuestra preocupación no debiera estar puesta en la nota, no debiera estar puesta en el resultado académico, sino que en una cuestión mucho más global que tiene que ver con la salud mental de los niños, y eso implica, por ejemplo, analizar si es que es prudente mantener las evaluaciones, si deberán hacerse evaluaciones que sean formativas, o sea, sin nota, y por lo tanto desde ahí no sacrificar el año manteniendo esta línea de estudios. Es algo que se tiene que evaluar y que tiene que ser necesariamente atendido por el Ministerio, y nosotros estaremos muy preocupados también de recomendar sobre la base de los estándares internacionales de derechos humanos cómo se debe actuar. Claro. Creo que ya me he terminado con la pregunta. Ahora se va a conectar Claudia No sé, para a ver, conversar. no la veo todavía, así que tenemos, Eh, parece que todavía no aparece. claro. Me habían preguntado ahí por hacer denuncia en la Defensoría, pero ahí le están respondiendo Frutos del Corazón, muy bien, que tenemos un formulario que se encuentra en nuestra página web. Acuérdense que nuestra web es www.defensorianines.cl. Ahí esa web tiene acceso para niños, niñas y adolescentes y acceso para adultos, para que cada uno pueda actuar con información acorde a su nivel de desarrollo, etcétera. Y por lo tanto, en ese mismo lugar pueden hacer un requerimiento, una petición y también denunciar hechos que pudieran ser necesarios de conocer por nosotros. Así que tengan presente que esa es nuestra página web y que está disponible 24/7 para ustedes. Ahí se pronunció Claudia con una manito, Ah, sí, así que muy bien. yo me tengo que salir para que ella entre. ¿En Así serio? que Ay, no podemos estar las solo tres. se puede dar dos. Oh, ya está bien. Entonces te despedimos. Te mando un beso grande, Yael. Muchas gracias por este espacio de conversación y por tus preguntas. Muchas gracias a usted por responder todas las preguntas y las dudas que teníamos y siempre abierta a recibir nuestras preguntas. Exactamente, aquí estaremos atentas. Gracias por recordarme lo de la llamada 1515, que es muy importante, que es para atender a quienes lo necesiten. Y gracias por tu trabajo en el Consejo Consultivo y tu apoyo a la Defensoría de la Niñez desde ahí y también en tu colegio y en tu comuna de Los Ángeles. Así que te despedimos porque va a entrar la doctora Claudia, que nos va a ayudar con el tema ya propiamente tal de la información sobre el coronavirus y qué es lo que puede pasar por ahí. Un abrazo Ahí grande. se quedo viéndolas. Chao. Chao, chao. Entonces ahora se nos va a sumar la Claudia, que también es consejera de nuestro consejo consultivo, Claudia Sagredo, que es pediatra de nuestro país. Y muchas gracias, F. Gafner. Y quiero ver, estoy clarita, estaba escribiendo en el computador en vez de en el teléfono. Denme un segundo para invitar a la Claudia. Claudia, ¿me pediste entrar o no? Ahí sí. A ver, estamos esperando. Clau, ¿estás por ahí? Ahí, muy bien. Resultó. ¿Cómo está,
doctora? ¿Cómo te va? Muy bien, feliz de verte. Bueno, les presento a la doctora Sagredo, nuestra querida Claudia Sagredo, pediatra, miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría de Chile y además integra nuestro consejo consultivo de la Defensoría de la Niñez, así que dejamos a la Yael porque no es tan buena esta cosa y solo nos podemos conectar de a dos, pero ahora con la Claudia la idea es que podamos abordar algunos temas que son relevantes y primero que todo, Claudia, si te puedes presentar y contarles un poco a quienes nos están viendo a qué te dedicas, qué es lo que haces y por qué te motivó participar también en representación de la Sociedad de Pediatría en nuestro consejo consultivo. Uy, a ver, yo desde chica siempre me ha gustado la idea de poder atender niños, niñas y adolescentes, de poder apoyar y aportar en lo que es la salud. Y lo logré cuando ya fui médico y pude optar, por lo tanto, a la beca, estudié pediatría. Y posteriormente, en relación a eso, he trabajado como en dos grandes áreas, que es la atención directa y la otra es docencia. Dentro de eso, en este momento, yo estoy trabajando en el Hospital Padre Hurtado, que queda un poco lejos quizás para todos, queda en la zona de La Pintana, San Ramón, La Granja. Y también trabajo en algunas clínicas desde el punto de vista privado particular. En relación a por qué estoy participando en la Sociedad Chilena de Pediatría, es por lo mismo, poder influir positivamente y, si es posible, poder crear también un poco de voz de niños, niñas y adolescentes dentro de la sociedad. Y desde ahí hubo la invitación desde la Defensoría, nuestra defensora, ¿ya?, a poder participar en este consejo consultivo, que a mí me pareció un lugar muy interesante, sobre todo que además íbamos a poder trabajar con jóvenes, ya que también estaban interesados de trabajar con niños, niñas y adolescentes. Y eso ha sido muy enriquecedor y una oportunidad, yo creo, realmente para poder participar y colaborar con ustedes. Sí, bueno, es importante ahí reforzar que de nuestro consejo consultivo son 13 miembros, de los cuales 7 son niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, ellos y ellas son mayoría y en eso es súper importante cómo tratamos todos de darles una voz y una participación potente a este grupo, ¿no es cierto?, que sigue siendo de alguna manera invisibilizado. Y la idea, Claudia, contigo es que podamos conversar un poco sobre lo que está pasando ya en términos sanitarios con el coronavirus y particularmente cómo esto se relaciona con la situación de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, me gustaría primero que nos pudieras contar qué significa, quizás es bueno saber qué significa que sea una pandemia de lo que estemos hablando con el coronavirus. Esa es una pregunta muy importante, en verdad, porque yo creo que los tres grandes términos que se han usado es endemia, pandemia y epidemia. En general, nosotros en salud consideramos que epidemia es cuando una enfermedad no estaba en un lugar o estaba en muy baja prevalencia. Había muy poca, digamos, ¿ya? Entonces hablamos de epidemia cuando ese número de enfermos en ese lugar determinado empieza a aumentar. Cuando empieza a aumentar, nosotros hablamos de epidemia en ese lugar. O sea, sí digo epidemia. Cuando hablamos de pandemia, es cuando ya no es solamente en un lugar preciso, sino se empieza a extender a otros espacios, a otros países, que es lo que ha pasado con el COVID. El COVID partió en China, por lo tanto ahí partió como epidemia, posteriormente se fue extendiendo a los otros países, transformándose por lo tanto en pandemia. Y lo que ahora se está pensando es que pasaría a una tercera etapa, que es la endemia. La endemia significa que el COVID se queda con nosotros y siempre vamos a tener casos todos los años, ¿ya? Pero como el COVID ya nosotros como salud y como sociedad lo vamos a reconocer más, es probable que ya la cantidad de casos empiece a reducirse y por lo tanto podamos manejarlo mejor. Un poco como lo que pasó con la influenza. No sé si se acuerdan de la influenza cuando le hablaban de la influenza del chancho que decían por ahí, el porcino. La gripe porcina, ¿no? La gripe porcina, efectivamente. Cuando recién apareció, efectivamente partió como epidemia, se fue extendiendo hacia una pandemia, quizás no tan agresiva como el COVID, pero actualmente sigue existiendo. Nosotros todos los años seguimos teniendo gripe porcina, por decirlo así, pero no en las cantidades y con la agresividad con que recién llegó. Súper. Esa sería como un poco la diferencia. Si hay dudas, díganme. Perfecto. Por favor.
Claudia, en ese sentido hemos sabido, hemos escuchado también que el COVID o el coronavirus afecta significativamente a los adultos mayores. Pero igual es importante tener presente, y por eso te hago la pregunta, que todos somos posibles víctimas de contagiarnos del COVID. Más allá de que estemos poniendo la atención en adultos mayores, entiendo que eso no exime y no evita que los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos que no somos adultos mayores también nos infectemos. ¿Puedes explicarnos un poco eso? Eso es muy importante también, y vuelvo a destacarlo, porque es algo que a veces no queda como tan claro. Efectivamente, los adultos mayores hacen una enfermedad muy agresiva, en los casos que son agresivos, pero todos podemos enfermarnos, entre comillas. ¿Qué significa enfermarnos? Que yo adquiera el germen, indistintamente si hago un síntoma o no hago un síntoma. Todos podemos, por lo tanto, contagiarnos, enfermarnos, unos asintomáticos, que es lo que normalmente pasa con los niños, niñas y adolescentes. Tienden a hacer una presentación sin síntomas. Y eso no significa que no estén con el virus. Y hacia las poblaciones que son los adultos mayores, los enfermos con patologías crónicas y las embarazadas, que también las quiero destacar acá, esos tres grupos son sumamente sensibles y pueden hacer enfermedades o presentaciones muy agresivas y de las cuales se mueren, que es lo que hemos estado viendo totalmente en el mundo en este minuto. ¿Qué es lo importante en relación a eso? Es que yo puedo no tener síntomas, estar regia, sentirme estupendo, pero al ir a saludar a mi abuelo, le doy un beso y le transmito el virus. Y él, a los pocos días, entre 3 a 14 días, presenta la enfermedad y esta puede llevarlo incluso a requerir un ventilador mecánico. En ese sentido, también, obviamente, si hablamos de niños, niñas y adolescentes que tengan enfermedades crónicas o tengan algún tipo de enfermedad que sea compleja y grave, también ellos están expuestos y pasan a ser grupo de riesgo en ese sentido, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes, en general se considera que alrededor muy, muy bajo, menos como el 1%, podemos decir que es sintomático. Y tenemos algunos casos que han sido bastante graves. En este momento en nuestro país tenemos un par de casos que han sido bastante agresivos con ellos. No es lo más frecuente. Lo más frecuente es que los chicos, niños, niñas y adolescentes no tienen síntomas. Eso es lo más frecuente. Pero sí son lo que llamamos nosotros en salud vectores, o sea, llevan el virus y al que se acercan se lo entregan. Claro. Yo decía antes de que tú entraras y estábamos con Yael que yo había pedido al Ministerio de Salud que me entregara las cifras periódicamente de niños, niñas y adolescentes que estuviesen contagiados del COVID. Yo todavía no tengo esa información oficial del Ministerio, pero quisiera saber si ustedes como Sociedad de Pediatría han tenido acceso a información de cuántos niños en Chile estarían contagiados. Si es que tienen la información oficial, lo pregunto No, para que me quede esa duda. es muy, no, mira, a ver, yo creo que yo siempre he pensado, y esto probablemente los mismos jóvenes son nuestro mejor ejemplo de que es así, 1 más 1 no es 2. Generalmente uno piensa que 1 más 1 es 3, 5, desde el punto de vista de lo que pueden construir los seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque el hecho de que al fin se haya conformado una mesa entre el gobierno, los expertos, los relacionados al área de salud, especialmente de niños, niñas y adolescentes, ha creado este espacio en el cual efectivamente nosotros estamos pidiendo lo mismo. Ya. Lo mismo que tú estás pidiendo, estamos nosotros intentando porque realmente nosotros queremos tener acceso a la información. Nuestra información por ahora ha sido más o menos la similar a ti y a otros centros, y lo que hemos logrado es que algunos compañeros nos vayan avisando por forma de WhatsApp, nosotros también hacemos grupos, ¿ya? Algunas situaciones particulares o lo que van pasando, qué sé yo, llegó a un caso acá, tenemos un chico que está en UTI, ese ha sido nuestro, pero por caso no oficial, no cifras oficiales, hasta ahora, pero es una de las peticiones que nosotros estamos haciendo también en esta mesa que se conformó desde la semana pasada. Súper. En ese sentido, Claudia, creo que es súper importante reforzar y particularmente con quienes nos están viendo, que seguramente hay jóvenes y niños también, qué medidas son las que realmente pueden evitar que nos contagiemos y que contagiemos a otros de este virus. ¿Qué acciones hay que tomar sí o sí para evitar este contagio?
Yo lo que siempre les digo son dos grandes cosas que tienen que tener presente. Nosotros como sociedad, como mundo, no nacimos recién ahora, llevamos muchos siglos en la Tierra. De esos siglos podemos decir que en el último tiempo hemos tenido en otras oportunidades epidemias y que se han transformado en pandemias por otros virus que también son de la familia del coronavirus. El coronavirus, como ustedes deben haber escuchado por ahí, es una familia. Todos los años nosotros tenemos enfermos por coronavirus, pero no por este coronavirus. Este coronavirus es nuevo. Por lo tanto, nuestros cuerpos, nuestra sociedad no lo reconoce y por lo tanto la agresividad que tiene hacia nosotros es muy intensa. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en el fondo lo que nosotros hemos ido aprendiendo de los otros virus en las epidemias anteriores han sido las medidas que se han empezado a utilizar con este coronavirus, ¿ya? De esas medidas, las que se han visto que son más efectivas, yo las voy a dividir o especificar en tres, que serían, en primer lugar, lo que todos han oído, que es el aislamiento social, ¿ya? ¿Por qué razón se hace el aislamiento social? Porque se ha visto que este virus, junto a todos los de su familia, se transmiten por las gotitas de saliva, unas más grandes y unas más chicas, pero se transmiten por las gotitas de saliva. Y esa gotita de saliva, cuando yo estoy hablando o cuando yo le quiero dar un beso a una persona, no va a caer más allá de 1 metro en general. ¿Ya? Claro. Incluso cuando yo grite, ¡guau!, no va a caer más allá de 1 metro. Por lo tanto, se dice, siempre han escuchado seguramente que tenemos que separarnos de los otros al menos por 1 metro. De hecho, se dice 1,5 metros porque a veces uno no calcula exactamente el metro. Entonces, mejor 1,5 metros para asegurarse que realmente estamos haciendo la separación correcta. Okay. Ahora, el aislamiento social, esa es una parte. El aislamiento en efectivo es no te juntes con otros, ¿ya? Ojalá no más allá de 2. Y ojalá sean de tu familia y en tu casa. Esta razón es para lograr que el virus no se propague tan rápido, que para nosotros es muy complejo que esto se empiece a hacer muy veloz. A medida que se haga más veloz, significa que más gente se va a enfermar. Y los niños, niñas y adolescentes, que ha sido la razón por la cual se cerraron las escuelas, son los que transmiten el virus, lo comparten y llega a las poblaciones más vulnerables y por lo tanto se produce la enfermedad. Por lo tanto, una medida es el aislamiento social y hay que considerarlo y aceptarlo, aunque yo sé que es incómodo, pero pensarlo que es por un tiempo, no es para toda la vida, no es que yo me aísle de todo, y es un aislamiento presencial, no virtual. De hecho, aquí estamos haciendo una reunión virtual y nos estamos viendo. Yo entiendo que no es lo mismo, pero la idea es que se siga haciendo por un tiempo mientras logramos que disminuyan la intensidad con que viene el virus. Oye, Claudia, perdón que te interrumpa un poquito, ¿sí? Para quedarnos en el aislamiento social y como nos queda, porque esto se corta creo a 1 hora, me interesa. Sí. No, está bien, dale. Lamentablemente sabemos que habemos algunos afortunados que podemos teletrabajar y que podemos efectivamente cortar el tema y no exponernos ni exponer a otros porque podemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer por otras vías. Pero sabemos de mucha gente que a pesar de las cuarentenas, a pesar de las decisiones gubernamentales que se han tomado, si no va a trabajar, va a exponerse que probablemente lo echen y no le paguen, y eso implica que su familia no puede comer. Eso es lo que estamos hablando. En ese sentido, me gustaría que pudieras dar quizás mecanismos y herramientas o sugerencias para esos niños que ven que sus papás tienen que seguir saliendo a trabajar y que siguen, por tanto, exponiéndose al contagio. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo pueden hacer esos papás cuando llegan a la casa? ¿Qué medidas debieran tomar para poder, ojalá, protegerse ellos, obviamente, todo el tiempo con la exposición, ojalá estando más de 1,5 metros de distancia, ¿no es cierto? Todo lo que ya conocemos, pero al volver a sus casas, ¿cómo tratar de ayudarlos en consejos que puedan ser útiles en ese sentido? Ya, aquí lo principal va a ser todo lo que sea el lavado de manos. Eso es lo principal. La mascarilla ayuda, pero la verdad no es tan esencial porque hay gente que está muy preocupada porque no ha conseguido mascarilla. Lo más importante sigue siendo 1 metro de distancia o 1,5 metros, como decimos nosotros ahora, más el lavado de manos. Entonces, tienen que, el papá que llega a la casa y la mamá, antes de saludar a los hijos, antes los hijos no corran, sino que esperen que el papá o la mamá, que sí, pues corren, abrazan, qué sé yo,
Entonces, sepan que el papá necesita unos minutos antes de, si el papá sabe que ha estado más sometido a contacto con otras personas, sobre todo con gente que tiene síntomas, pero si no, en estos momentos, como estamos en fase 4, la verdad se considera solamente contacto con personas, tú no sabes si tiene o no tiene el virus. Lo ideal es lavarte las manos y ojalá, se dice, cambiarse la ropa. Mira, en estricto rigor a nosotros en salud, o sea, ustedes entenderán que nosotros tenemos contacto directo. A nosotros se nos exigen dos cosas. Una, yo por eso voy a transmitir la experiencia nuestra. Una es que nosotros dentro del trabajo tenemos que cambiarnos ropa antes de venirnos a la casa, después de lavarnos las manos, de hacernos el aseo. Y cuando llegamos a la casa tenemos que sacarnos la ropa e idealmente, si hemos estado expuestos, incluso bañarnos, ¿ya? Y cambiar todo lo que es la ropa que uno andaba trayendo, ¿ya? Y eso es para tener presente. Entonces, lo mínimo es que los papás cuando lleguen, aunque lleguen cansados, si han estado trabajando con otras personas, tienen que lavarse las manos, insisto, lavarse las manos mínimo 30 segundos. Ya, si estoy cansado, 20 segundos, pero 30 segundos es lo ideal, con espuma, ¿ya? Y con todas las caras de la mano, ¿ya? Si es posible cambiarse la ropa, porque también yo sé que eso es limitado, y si yo andaba con cosas que eran muy de uso público, no sé, con guantes, qué sé yo, se recomienda incluso una cajita tenerla al llegar a la casa donde uno eche todo eso, ¿ya? Porque especialmente el virus se pega a la ropa, a los objetos, las primeras 7, 8 horas. Hay algunos que es verdad que han demostrado que dura hasta un día, hasta 3 días dentro de la ropa, plásticos o metales, que es verdad, yo no puedo decir que no. Ahora, si uno tuviera una secadora, le digo, y puede sacar la ropa y tirarla a la secadora para que tenga harto calor sobre 28 grados, es también lo ideal. Ya que es lo que se dice que no ha protegido ahora que ha estado el sol con temperaturas bastante altas. Perfecto. Porque efectivamente si yo toco la ropa que está como contaminada y después me llevo la mano a la boca, voy a contagiar, ¿verdad? Así es. Súper. Entonces nos quedan solo 6 minutos. Teníamos el aislamiento social y tú dijiste que eran 2 medidas más. ¿Cuáles serían las otras 2 que son relevantes de comentar? Bueno, más que medidas, lo que vuelvo a decir, o sea, estos cuidados de lo que son todo lo relacionado a la limpieza, las manos y todo lo que tocó y estuvo en contacto con otros. O sea, cuando yo bajo la escalera, por ejemplo, lo que antes decían, afírmate del pasamano, ahora uno dice, sí, pero después te lava las manos, claro, pero apenas termines el pasamano. O sea, si uno se le ha olvidado, si tocó algo, no ha tocado, se recomienda incluso lavarse las manos cada 2, 3 horas. Si no, por lo menos echarse alcohol gel, ¿ya? Sobre todo los papás, cuando estén en el trabajo, intentar que ellos reduzcan la cantidad de contacto con objetos y con personas, pero como esto no siempre se puede hacer, que se laven las manos constantemente y que no intenten de estar tan cerca de las otras personas. Yo sé que cuesta, pero hay que hacerlo, hay que aprenderlo. Lo tercero, que es, yo más que es una estrategia que se está usando en estos momentos, es que tenemos que saber que todos los equipos de salud están preocupados por lo que está pasando y nosotros siempre tenemos que relacionar lo que está pasando y la cantidad de casos con los recursos que tenemos. ¿Por qué nos preocupa esto? Y esto ha pasado en Italia, en España, no solamente que es que si en estos momentos todos nos enfermamos de aquí a 2 semanas, que si no hacemos aislamiento social, no nos lavamos las manos, eso puede ocurrir. Va a ocurrir también que la cantidad de camas UCI y camas hospitalizados no van a alcanzar. ¿Ya? Nos vamos a ver a la complejidad de a quién sí se hospitaliza o a quién no, al que llegó primero, al que es más viejito, al que es más joven, y la idea es no llegar a eso. Entonces, no sé si han oído el tema de aplanar la curva. ¿Alguien ha oído eso? Todos. Todos hemos oído. Básicamente es lograr que no sé si se alcanza a ver un poco ahí. ¿Se alcanza a ver? Si bajas un poco la cámara, se ve. Ahí. ¿Ya? Esto le llamamos nosotros la curva. ¿Cuántos casos? Acá abajo van los días. El día 1 hubo tanto, el día 2, el 3, el 4, el 5. Y aquí habla de la cantidad de casos que se tienen. Por lo tanto, la idea es que a medida que pase el tiempo, sean menos los casos, van a seguir todos los días los casos, pero la idea es que sean lo más pegado abajo, ¿no? Lo más pegado abajo en cantidad, ¿ya? Ahí hay otra curva que muestra un poco, no sé si más abajo por ahí, ¿se ve?
y un poquito hacia tu derecha. Sí, Mi ahí. derecha, es ahí. ¿Ahí? Sí. Estás con ayuda de un adolescente, veo. Obviamente, Escucho, mis hijos escucho. mayores, tengo los dos acá, en verdad, les dije que por favor, porque si no me podía Muy bien. perder. Ya, pero básicamente, si ustedes ven la línea amarilla, es la cantidad de casos que tuvo España y la línea roja es la que hemos ido logrando nosotros. O sea, nosotros estamos más planos, estamos más abajo, tenemos pocos casos, tenemos todos los días hartos casos, pero menos que si se nos dispara la curva para arriba. Si se nos dispara significa que vamos a tener muchos casos. Si Ok. tenemos muchos casos, muchos de esos van a tener que requerir hospitalización. Y nosotros no tenemos las condiciones para recibirlos a todos. En cambio, si nos demoramos esa misma cantidad de casos en 3 meses, vamos a tener la cantidad de camas suficientes para cubrirlos a todos. Que eso es lo que estamos intentando de hacer. A eso le llamamos aplanamiento de curva. Más bien que cada día hayan la menor cantidad de casos para que los que sean graves y requieran hospitalización siempre sean menos y alcancen las camas para todos. Esa es la idea, esa es la tercera estrategia, en verdad. Súper. Bueno, Claudia, aquí me surge una pregunta que me parece importante y con esto cierro contigo para yo alcanzar a responder algo de las residencias de Sename. Dice, ¿qué les parece que el número de personas fallecidas sea tan bajo? Y él comenta además, MN López, encuentro que es bueno. Me imagino que va en línea con lo que dices de que hemos mantenido la curva aplanada, pero igual le agrega que es sospechoso, que tiene que ver un poco con esto de no saber las cifras, de que la información que te da se corta Claro. el día anterior. Nosotros no podemos abstraernos de que recién estuvimos en un estallido social, ¿ya? Y eso significa que la confianza hacia las autoridades se quedó demostrada que no estaba en las mejores condiciones. Y por lo tanto, esto mismo, de que ha llegado este virus, que es para todos, en el fondo, ha traído mucha dificultad en que logremos trabajar. Por eso vuelvo a decir, el tema es 1 más 1 siempre es más que 2. Por lo tanto, que la sociedad, ojalá la participación de los jóvenes, para mí sería muy importante que ellos también crearan una voz y sacaran un poco la voz de qué es lo que piensan y cómo piensan resolver o ayudar a resolver esta situación. Tiene que ser la forma en que esto funcione. O sea, todos participando. Y la información, a mi parecer, debería ser de acceso de todos. ¿Ya? Ese es un derecho, porque eso mismo, cuando la información es de todos, hay más confianza. Totalmente. Cuando la información está en algunas partes, no en todos, empieza la desconfianza. Y uno tiene derecho a desconfiar. Sí, totalmente. Solo en eso reforzar algunas cosas antes de que cerremos esta sesión. Primero que nosotros hemos pedido como Defensoría de la Niñez, y ustedes lo saben, al ministro Blumel que se genere una mesa paralela para ver transversalmente lo que está pasando con niños, niñas y adolescentes en el contexto de la crisis. Si es que no es una mesa paralela, lo que hemos pedido es que al menos haya una o más sesiones de la mesa de unidad COVID, que es donde está el colegio médico, donde están los alcaldes, donde está el gobierno, etcétera, que podamos nosotros tener una sesión o más de alguna donde abordemos la situación de niños, niñas y adolescentes con todos quienes tienen que intervenir, porque esto tiene que verse integralmente, educación, temas de salud mental, el tema de la propia tramitación del tema del virus, etcétera. Eso como contarles a quienes nos están viendo. Y lo segundo también es que en las preguntas que surgían respecto de las residencias de Sename y los privados de libertad, nosotros hemos hecho peticiones concretas al servicio en términos de saber qué es lo que han adquirido para poder higienizar esos lugares y que ellos tengan un control de riesgo de que no sean expuestos al contagio. En ese mismo sentido, hemos representado formalmente a la institución que una Seremi de Justicia ingresó a una residencia sin mascarilla, sin guantes, teniendo contacto con los niños, lo que infringía todos los protocolos que el propio Sename había dictado. Y por lo tanto vamos a estar muy encima de ese tema. Vi algunas preguntas pasar también de dónde estaban esos protocolos y esos protocolos están publicados en la web del Sename. Por lo tanto, si quieren verlos, los pueden ver desde ahí. Nosotros hemos hecho observaciones a ellos y hemos pedido que se integren ciertos elementos y estamos preocupados de que no solo en las residencias de protección, sino que también en los centros privativos de libertad, niños, niñas y adolescentes tengan acceso a todos los insumos que implican protegerse del contagio de este virus y también los funcionarios que trabajan ahí, porque obviamente ellos son posibles vectores de contagio también. Así que para responder un poco a las inquietudes que se habían generado en ese sentido. Y agradecerles a todos, bueno, a ti, Claudia, a la doctora Sagredo, que nos acompaña en el Consejo Consultivo, a esta pediatra que se preocupa de ayudarnos en esta materia, agradecer esta instancia
que ojalá podamos repetir, porque creo que es súper importante ir generando estos mecanismos de conversación. A mí me encantaría que todos se vieran en la pantallita para poder verles la cara, pero bueno, no se puede. Pero la idea es que desde la Defensoría vamos a seguir generando estas instancias para que podamos compartir con ustedes, quienes hoy día siguen conectados acá, todas las preguntas, comentarios que tengan, y también están nuestras redes sociales abiertas para que podamos generar alguna otra video. De hecho, ahí Monita Alcaíno pregunta cómo hacer una videoconferencia con usted, así que aquí les vamos a responder cómo lo podemos hacer. La idea es que podamos seguir generando estas instancias y que el confinamiento y el aislamiento social no implique falta de comunicación, muy por el contrario, sino que aprovechemos este. Se me acabó el tiempo y no alcancé a darme cuenta, así que hago esto para hacer el cierre, porque si no iba a quedar como truncado. Volver a agradecerles a todos quienes nos acompañaron. Bueno, Claudia obviamente se desconectó porque no me di cuenta que se acabó el tiempo, me sorprendió. Y solo agradecerles habernos acompañado. Esperamos que esta conversación, primero con Yael, nuestra adolescente del Consejo Consultivo, y luego con la doctora Sagredo, también del Consejo Consultivo y de la Sociedad de Pediatría de Chile, haya sido de utilidad para ustedes, para poder responder sus dudas, sus consultas, y también para poder comentarles cosas de lo que estamos haciendo, de cómo estamos tratando de abordar las distintas situaciones que generan o posibles complicaciones o necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Y esperamos que también ustedes, si quieren temas y si quieren o tienen necesidad de que hagamos algún tipo de conversación como esta con algún otro tópico que les interesa abordar, nos lo digan por nuestras redes sociales para efectos de poder hacer algo como esto y compartir con más de ustedes. Yo subí el video a la historia, así que ahí va a estar disponible también, y esta despedida también, para que no sea un corte tan abrupto. Así que les mando un abrazo grande a todas y a todos, y espero que nos sigamos comunicando y que este sea un espacio donde efectivamente podamos abordar los temas que les interesan. Les mando un abrazo muy grande desde el sur de Chile, que entra en cuarentena muy pronto. Así que un abrazo. Que estén muy bien.